Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles en primer lugar, porque está refrescando en serio, cómo está el tiempo con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Vuelve la nieve, por lo menos a la noble provincia de Huesca, toda la parte norte, los Pirineos y hasta Jaca. Bueno, pues hoy a partir de 1000 metros va a nevar, de manera que estará aquello fantástico. Todavía pueden reengancharse a Formigal, esas estaciones tan buenas de esquí que hay en el Pirineo aragonés. En el norte vuelve otra vez el oleaje en Galicia, en el País Vasco y algo en la costa de Santander, Cantabria. Yo le llamo Santander porque siempre ha sido la provincia de Santander. Santander siempre fue el puerto de Castilla. ¿Y qué quieren? Ahora que se hunde España, pues no vamos a aceptar las segundas cosas. En Santander hoy oleaje, pero en fin, preocupante. Va a llover un poco en el noroeste de Castilla y León, es decir, en León, una parte de Palencia y una parte al menos de Zamora, y en el resto pues nubes y claros, más bien nubes, cielos raros, algún chubasco suelto. Las temperaturas, bueno, parecidas a las del fin de semana. En Madrid tenemos 5 grados, llegaremos a 13, 14. La máxima de las máximas, pues es una máxima bastante mínima, 22 grados en Sevilla, que empieza ya a calentar, que claro, abril en el horizonte, con todo lo que eso es, la feria de abril, ¿qué les voy a decir? Bueno, y la mínima, pues una mínima ya 2 bajo cero, en Vitoria y en Burgos. Oigan, 2 bajo cero. Estamos a 24 de marzo. ¿Qué creían? ¿Que venía el verano? Pues no, señor. El cambio del clima climático fue otra de las mentiras de Zapatero. El clima está como está. Hasta aquí el tiempo. La prima de asistencia le está esperando. Si es accionista de Iberdrola y asiste a la Junta General en Bilbao el 28 de marzo o delega su voto, Iberdrola le ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. No olvide enviar su delegación por correo antes del 22 de marzo o entregarla en su oficina bancaria antes del 24 de marzo. Más información en iberdrola.com. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles, aunque vamos a reservar tiempo para la tertulia. Además, si está Luis Herrero con nosotros, pues es el hombre que quizás el que mejor conoció a Adolfo Suárez a la muerte de su padre, que fue el mentor de Suárez, el que lo preparó desde el gobierno de Segovia, el que le dio todas las posibilidades de su carrera política, pues era parte de la familia. El libro de Luis, los que le llamamos Adolfo, es probablemente el mejor libro que se ha escrito sobre Suárez desde dentro. Y allí cuenta a Luis como Suárez, el hombre que se creyó la democracia, que era un falangista, desteñido, un chusquero de la política, un tío de Ávila, no tenía estudios, tal. Bueno, sí, tenía una carrera, claro, al lado de lo que ha venido después. No tenía un máster de oro en protocolo, pero al menos terminó derecho. Fíjense las carreras que harían hoy los politicastros con un derecho terminado de verdad. Bueno, Pepiño fue vice todo y tenía 2 asignaturas de primero, calculen. Pero ahí cuenta Luis cómo le dice Suárez en un momento, dice, voy a ir al rey a pedirle su abdicación. O sea, es intolerable la intromisión que tiene en los asuntos de la vida nacional. Esto es un régimen constitucional, se acabó, tiene sus funciones. El 23F es un golpe contra Adolfo Suárez. Vivimos en el país de la manipulación, bueno, vivimos en el país del 11M, que les voy a contar de lo que se puede manipular. Un payaso millonario de estos que cultiva la izquierda, no sé si ya tendrá la cantidad de inmuebles que tiene el Wyoming, que me he enterado por Libertad Digital, que tiene 16 solo en Madrid. Ocupas del mundo, uníos y ocupad el patrimonio de Wyoming. Es extenso, intenso. Además, seguro que está bien elegido, porque tonto no es. Pero esto de hacer el payaso desde la izquierda, siempre contra la derecha, es uno de los mejores negocios que hay. Luego llega Gallardón, bien es verdad que un poquito, ¿verdad?, escocés, dices, muy bueno. Sobre todo invirtiendo, ministro. Pero estaría bien que ahora
hiciera el programa ese ridículo, esa mamarrachada manipuladora del 23F, el ébole de las narices, no confundir con el virus ébola. Porque ese fue un golpe contra Adolfo Suárez. Cuando Adolfo Suárez dimite, claro, se queda el golpe sin objeto, por eso queda la mamarrachada de Tejero, que ya no lo pudieron parar, y que quería hacerse un hombrecito, y vaya, así se hizo. Pero el golpe era el del general Armada, el tutor del rey, el jefe de su casa hasta poco antes, estaba Sabino, menos mal, digo, el 23F ya estaba Sabino, porque si llega a estar Armada, bueno, es que iba Armada, pero el gobierno del general Armada, que era el del golpe de verdad, no era un golpe contra la democracia, era un golpe contra Adolfo Suárez. Porque Adolfo Suárez es que se había creído en la democracia, es que había ganado las elecciones y creía que tenía que ser presidente del gobierno, pero hombre, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Lo mejor que se puede decir de Suárez es que, viniendo de donde venía, se creyó lo de la soberanía nacional, la devolución de la soberanía al pueblo español, y lo hizo. Y lo hizo. O sea, porque prometer todos los políticos, pero perder poder, como hizo el franquismo, que entregó todo el poder, que cambió el régimen, conservó una parte, la que estuvo en el gobierno. Pero claro, cuando Suárez gana por segunda vez las elecciones, eso ya no es admisible. O sea, la primera vez, bien, porque era el que estaba desmontando el franquismo con Torcuato Fernández Miranda y el rey. Pero ya, después de hacer la Constitución, tenía que gobernar el PSOE. Y Suárez, haciendo un discurso que hoy dirían de extrema derecha, pues le gana las elecciones por segunda vez a Felipe González. Y entonces se pone en marcha la máquina de picar carne, que llega al golpe de Estado del 23F, que repito, no es un golpe contra la democracia, es un golpe contra Adolfo Suárez. Que por supuesto patronea el rey, no dirige. Si el rey hubiera querido dar el golpe, pues esa noche se hubiera dejado dar el golpe. El problema es que ya sin Suárez no tenía objeto el golpe. En medio de aquel caos, pues sucedió lo que sucedió. Pero ahora que todo el mundo, hasta Zapatero, yo es que ahí antes a Zapatero decir, no puede ser. O sea, no se puede ser tan sinvergüenza, no se puede ser tan embustero. O sea, el tío que desentierra la guerra civil, hablando del legado de Suárez, el malvado, que quería sacar a los muertos del valle, los caídos, que inventa la ley de desmemoria histórica. Hablando del legado de la transición, pero será jeta. En fin, que están enterrando a Suárez, pero no deben enterrar con él la verdad histórica. Fue una época gloriosa en la vida española, lo vemos ahora, sobre todo si la comparamos con la actual. No es que me emocione, es que tengo ahí un pelo o algo así, no sé, debe ser la historia que se me ha atravesado ahora en la glotis. Vamos a contarles cómo va a ser el entierro, bueno, las exequias. Dentro de 2 horas, a las 10 en punto de la mañana, la capilla ardiente con los restos mortales del expresidente del Gobierno abrirá sus puertas. Quedará instalada en el Congreso de los Diputados, en el Salón de los Pasos Perdidos. El cortejo fúnebre será recibido en la Cámara Alta por el presidente del Gobierno y las principales autoridades. Una vez en el interior, el rey será el primero en entrar. Juan Carlos, en la primera declaración oficial, una vez confirmada la muerte de Suárez, se refería al expresidente como un amigo leal y colaborador excepcional. Adolfo Suárez fue un hombre de Estado, un hombre que puso por delante de los intereses personales y de partido el interés del conjunto de la nación española. Vio con clarividencia y gran generosidad que el bienestar y el mejor porvenir de todos pasaba por el consenso, sabiendo ceder en lo accesorio si ello era necesario para poder lograr los grandes acuerdos en lo fundamental. Yo creo que debe haber un virus en la zarzuela, que es lo que lleva a meter subordinadas que no vienen a cuento en los discursos del rey. Si ello era necesario, dice. ¿A qué viene eso de si ello era necesario? Ya se entiende que sea necesario, lo hizo porque era necesario. Pero hombre, si fuiste tú el que lo echó. Es que nos quieren contarnos la historia como no fue.
Y luego saldrá un progre mamarracho a contarnos que qué risa, hay que ver, hubo un golpe de Estado. No. Hubo un golpe contra el presidente legítimo del gobierno de España. Y no lo dio el rey, se dejó querer por los militares y por los civiles. Pero los que se reunían con Alfonso Armada, el verdadero jefe militar del golpe importante, el que quería echar a Suárez y hacer un gobierno de transición, con todos los partidos políticos dentro, incluyendo el PC, por supuesto el PSOE, Felipe tenía su cartera reservada, etcétera, es el Partido Socialista. Cuenta Fernández Barbadillo que en sus memorias, Pujol cuenta cómo va Enrique Múgica, que se reúne en Lérida con el entonces alcalde de Siurana y el general Alfonso Armada, y para echar a Suárez. Y va a hablar con Pujol para decir que cuentan con él para echar a Suárez. Yo recuerdo muy bien lo que pasó el 23F porque vivía en Barcelona. Se fueron todos a dormir a Perpiñán. La manifestación que hubo en apoyo a la Constitución española, no fue nadie. No nos dejaron ni entrar siquiera en el Parlamento de Cataluña. Estaba Heribert Barrera, de presidente de Esquerra Republicana, dijo que será un golpe en un país extranjero. Y era el 81, ¿eh? O sea, no dirán que no se veía venir. Otra cosa es que no se quisiera ver. Pero es que, claro, es que fue el PSOE, a través de una moción de censura y sobre todo de un trabajo brutal dentro de UCD, que era una Macedonia de partidos, tampoco era un partido como es debido, con unas ideas claras, porque UCD se creó para la transición. Pero ahí los socialdemócratas estaban con el PSOE. Herrero de Miñón y los de la derecha estaban con Fraga. Los democristianos estaban contra todos, como de costumbre, traicionando absolutamente a todo lo que se movía, empezando por Suárez, claro. Y Suárez dimitió cuando vio que ya el partido estaba dentro de las conspiraciones, pero la fundamental, la esencial, la de la izquierda y la zarzuela, porque el rey quería gobernar con los socialistas y los socialistas con el rey, que ya les tocaba. ¿Qué es eso de ganar las elecciones 2 veces, hombre? ¿Pero qué se ha creído la derecha? Si es que en eso no hemos cambiado. Por eso cuando veo al rey tan campanudo, esa foto que han repetido hasta la extenuación de él, claro, cuando ya Suárez no conoce a nadie, echándole la mano encima, lo que no sé si lleva el puñal. Además, ¿por qué exagerar? Ayer decía Pedro J, que ayer en el especial que lleva Libertad Digital y que pueden ver, los periodistas nos dieron toda la libertad, es verdad, nunca ha habido más libertad que en los años de Suárez en la prensa en España, nunca. Y la verdad es que la usamos contra Suárez y fuimos profundamente injustos, y es cierto. Pero, pues reconoce, no te adornes tanto. Ayer en el Bernabéu, por un momento perdí que además de perder la Liga, habíamos perdido a su majestad. Salía más que Suárez en las fotos. Pues es que parece que se ha muerto el rey en vez de Suárez. ¿Por qué? Pues porque tienen que disimular el crimen. Porque aquello fue un verdadero crimen de Estado. En fin, cosas que me gustan cosas que no me gustan de Suárez, porque explica muy bien José María Marco en el artículo en Libertad Digital. No entendió que un partido de derecha democrático tiene que tener una ideología. Si no se tienen ideas, pues está bien para una dictadura, para un entretiempo, pero no puede ser. Al final estás abocado a la corrupción o a la desaparición, o ambas cosas. Tampoco me gusta, bueno, como no tenía ni idea de historia, le encarga hacer la Constitución a Abril Martorell, su entonces válido y luego gran traidor. Hombre, fíjense cómo será la cosa que hoy Abril Martorell, hijo, es el consejero delegado de Prisa, el peor enemigo de la derecha en España. O sea, Cebrián, bien es verdad que es el gran amigo ahora de Mariano Rajoy. Es decir, que el golpe del 23F, que es un golpe de la clase política, bendecido o tolerado por el rey, pero que es de la clase política con los socialistas a la cabeza, parte con la patronal, parte de la Iglesia, por una ley del divorcio, pues
la normal, la que tiene que haber en un país democrático. Bueno, había mucha gente contra Suárez, pero lo fundamental es que Suárez se cree la democracia. Suárez se cree que la soberanía reside en el pueblo español, que para eso ha votado una constitución que la votó masivamente. Y como era un advenedizo, era un tío de Ávila que no representaba a nadie, no estaba en ninguna internacional, no sabía muy bien lo que quería, pero era un español decente, bueno, pues claro, sobraba, era un advenedizo y había hecho su función fuera. ¿Qué se cree este tío? Pues nada, que había ganado 2 veces las elecciones generales, eso es lo que se creyó Adolfo Suárez. Pero otra cosa que me gusta, se va a morir a su pueblo, se entierra en Ávila. Esto para mí, eso es la prueba de que era un tío fetén. Lo que ha sufrido Suárez en vida, con la muerte de su mujer, con la muerte de su hija y tal, no es para descrito. Pero lo fundamental, quedan esos 5 años, los 5 años de Suárez, del 76 al 81, 5 años extraordinarios, en el que a pesar de un terrorismo feroz, de un golpismo siempre ahí rampante, de un PSOE como siempre desleal para la nación, para con la nación y la Constitución, pues España tenía un proyecto. España era una nación. España tenía un futuro. Y además consiguió tener un futuro. ¿Y ahora qué? Pues nada, al entierro de Suárez. Mañana martes el féretro partirá hasta la Catedral de Ávila, donde sus restos mortales recibirán sepultura junto a los de su mujer. El funeral de Estado se celebrará en la Catedral de la Almudena previsiblemente esta semana. El presidente del Gobierno, antes de visitar a la familia de Adolfo Suárez en la Clínica Centro, hacía una declaración oficial a los medios resaltando su ejemplo. Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, destacaba de la trayectoria de Suárez los pactos de la Moncloa y la Constitución del 78. El expresidente Felipe González, a través de un comunicado, decía que sus cualidades para el diálogo y el compromiso son importantes. Zapatero resaltó por su parte su legado. Entre los socialistas también escribe uno de los más críticos con su persona, Alfonso Guerra, que destacaba del expresidente su clara voluntad de cambiar la historia de España. Fue tan miserable Alfonso Guerra que le acusó, estando Suárez en la presidencia del gobierno, era tal el encanallamiento del PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, que ahora va de vegetariana. O sea, aparece la monja Forcadell, tío más malo que la quina, siniestro, sectario. Este le dijo que Suárez parecía un tahúr del Mississippi con el chaleco floreado. Dijo que si entraba, porque en los rumores de golpe, entre otras cosas porque no se conseguía terminar con el terrorismo, entre otras cosas porque los nacionalistas y Francia protegían a la ETA, llegó a haber casi 200 muertos al año, en esos años terribles, y Suárez resistía y resistía. Llegó a decir que si entraba Pavía a caballo, el golpista Pavía, según no fue así, pero claro, Alfonso Guerra tampoco sabe nada de eso, que el presidente del gobierno se subiría a su grupa, es decir, que daría el golpe Suárez, que le acababa de ganar por segunda vez las elecciones al PSOE. Esto lo dijo Alfonso Guerra. Pero es que en el 86, cuando llevaba 4 años en el gobierno, este sujeto, Alfonso Guerra, dijo que lo mismo que había desmontado el movimiento, si le dejan, es decir, si no dan el golpe del 23F, hubiera desmontado la democracia. Esto lo dijo Alfonso Guerra. Es que hay personajes cuya sordidez, cuya miseria se retrata. Pero hombre, de algo nos tiene que servir la memoria. Lean el artículo de Fernández Barbadillo en Libertad Digital cuando el PSOE injuriaba a Adolfo Suárez, que es de AUPA. En fin, claro, lo de Zapatero resaltando su legado es que se me llevan los demonios. El tío que reabre las fosas de la guerra civil. Hace falta ser. Bueno, hace falta vivir en un país que ha perdido por completo el sentido del ridículo. Expresidentes que hablaron ayer. Aznar, que supo entender cómo había que heredar el legado de Suárez, que fue quedarse con la base electoral de UCD, cosa que hizo a la perfección.
Se quedó no ya con la UCD, se quedó además con el CDS, el último partidito que montó Adolfo Suárez y que aquello acabó pues regular. Bueno, acabó bien porque acabaron todos en el PP de Aznar, se colocaron todos, pero vamos, viaje a ninguna parte. Era mantener la función cuando ya no había luz para que la gente viera el espectáculo. Pero ayer hablaron Aznar y Zapatero. Lo de Aznar pues es cada vez más difícil de entender. Este hombre dentro de poco hablará encriptado. Pero lo de Zapatero es que hay que oírlo. El primero en acudir a la clínica a dar el pésame a la familia Suárez fue el expresidente Aznar en compañía de su mujer, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Escuchamos a Rubalcaba y los expresidentes Aznar y Zapatero. Los pactos de la Moncloa y sobre todo la Constitución son el mejor reflejo de su empeño personal, de su capacidad de comprensión y de su inteligencia para alcanzar acuerdos. La historia de España tiene un puesto de honor cuando se habla de las libertades, de la democracia y de la convivencia entre todos los españoles. Les recordaremos siempre, les respetaremos y honraremos su memoria. Muchas gracias. Yo me conformaría con que hiciéramos de la despedida a Adolfo Suárez ese acto de orgullo de país, por lo que hicimos en la transición democrática, de apreciar lo que hemos conseguido. ¿Tú lo único que has hecho es deshacer lo que se hizo en la transición? ¿Pero cómo se puede ser? Yo ya no sé si es tonto, si es malo. Simpático hay que decir que es lo único que tiene Suárez. O sea, lo que pasa es que Suárez era un simpático inteligente y este es un simpático alunado, pero... ¿En qué estará pensando cuando ves a este simpático? Se le va la vista, está, claro, supervisor de nubes se definió a sí mismo. Pero este es el que hace la ley de memoria histórica. Este es el que en la investidura presume de que a uno de sus abuelos lo fusilaron los nacionales. De los otros tres no dice nada. Y que el abuelo antes fusiló, eso tampoco, y que estaba con los nacionales. Fue una historia de masonerías y de traiciones diversas en los comienzos de la guerra. Nada edificante. Presumiendo de que había tenido un abuelo masón y fusilado, pues como todos los españoles, y de los otros tres no te acordabas, ¿no? Un sujeto de lo peor, o sea, lo peor del PSOE. El PSOE era golpista porque quería llegar al poder como fuera en el 81. Y en el 82 llegó, bueno, para quedarse. Pero este tío es que se carga la transición. Este es el que quiere cerrar el Valle de los Caídos y sacar a los muertos, el que desentierra y da dinero para que abran las fosas de la guerra civil, las que había cerrado Adolfo Suárez, y habla de su legado, orgullo de país y te echa del país. Yo estaría orgulloso de España si te mandan 10 años por ahí a pensar, a supervisar nubes, no sé, en Nueva Zelanda, por ejemplo, que no se me ocurre, no hay un sitio más lejano de España. No hay viajes interestelares, pero a Gravity lo mandaría yo a supervisar nubes que no hay ninguna. Pero ¿cómo se puede ser tan embusteros? Bueno, vivimos en el país, en el régimen del 11M. Es decir, donde la mentira es ley. En fin, los presidentes autonómicos se han despedido, etcétera, y todo eso, y todos han querido a Suárez, hasta más ha querido aprovechar de Suárez, no se sabe muy bien qué. El mayor traidor a España, Suárez otra cosa no, pero era un español. Era un español que creía en España, en la nación española. Y después de UCD, cuando fundó un partido, el CDS, su partido nacional español. O sea, no era extranjero. Ni desde luego proclive, como Zapatero y Mariano, a entenderse con el separatismo. Pero hasta más quiere aprovechar el difunto. Bueno, y mientras tanto, este fin de semana en Madrid se ha habido el caos que la delegada del gobierno nos decía que no era para tanto. Imagino que quiere ser alcaldesa y piensa que este es el camino. Se equivoca. Por primera vez en su estrategia de comunicación se equivoca Cristina Cifuentes. Como no sea el guardia de la porra, no llega a candidata, pero ni de broma. Bueno, esta es una apreciación. Estos son los datos.
Decenas de antidisturbios se han manifestado frente a la comisaría de Moratalaz para denunciar su malestar por los riesgos que dicen asumieron en los disturbios posteriores a la marcha denominada de la dignidad. Vestidos de paisano, unos 150 agentes han pedido la dimisión de los responsables del dispositivo para hacerles asumir riesgos innecesarios, dicen. Interior ha prometido firmeza contra el vandalismo. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, calificaba la manifestación de la más violenta que recuerda, valoraba la actuación de la policía y se comprometía a investigar antes de tomar decisiones. Testimonios del SAMUR recogidos por el diario El Mundo aseguran que los radicales les pedían que dejaran morir a los antidisturbios que eran atendidos tras las protestas. Unos 67 policías resultaron heridos, 4 de ellos con heridas graves y 2 con conmociones cerebrales. Según fuentes de emergencias, aplaudían cada vez que algún agente entraba herido. Algunos manifestantes habrían lanzado adoquines, piedras, petardos y otros objetos contra las policías. ¿Y la Fiscalía General del Estado va a hacer algo? ¿Va a hacer algo? ¿O como de costumbre va a mirar a otro lado? Hay que hacer como que no pasa nada. Claro que pasa. Pasa que los jueces dejan que el centro de Madrid lo tomen una y otra vez las mismas gentuzas, porque es gentuza de la extrema izquierda, que aplaude a los guardias cuando entran heridos en la ambulancia. Esta es la gente, los indignados, los célebres acampados en la Puerta del Sol, protegidos siempre por Rubalcaba. Estos son los que apaleaban a los que venían a ver al Papa, los que le pegaron a una chica inválida en su silla de ruedas por querer ver al Papa, que ya verán ustedes, fíjense qué delito más terrible. Es decir, gente de lo peor, con una impunidad total. O sea, resulta que compran a los jueces y luego son incapaces de que los jueces mantengan un mínimo de orden público. ¿Pero qué es eso de aceptar 30 marchas sobre Madrid? ¿Pero qué es eso? Bueno, pues la basura que tenemos de política y de justicia en España. No se sabe qué es peor, si los jueces metidos a políticos o los políticos que se meten a jueces cuando no toca. Y cuando toca, como en esta ocasión, pues nada. En fin. Vamos a dejarlo aquí. En Francia, Hollande se ha pegado un tortazo monumental. La derecha ha ganado las elecciones municipales, pero allí las elecciones municipales hay muchos independientes en la derecha. Es decir, tampoco es exactamente igual que aquí, que como no estés en primera orden de saludo y tal, no, es que no entras en la lista. Allí los alcaldes son independientes, por eso los pueblos de Francia están tan limpios. Es una cosa envidiable. Vamos a ir a la tertulia, pero recordemos cómo pueden participar nuestros oyentes, también los que hayan leído en Libertad Digital, pues todo lo que hemos publicado estos 2 últimos días. Pues sí, pueden dejarnos un mensajes en el 91 409 0503, 91 409 0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y también pueden escribir sus comentarios en Twitter @eslamanana_de_fjl. Entre los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada Luis Gutiérrez de León. A la tertulia.